Ando. Vale, sí que por favor los que podáis desconectar las cámaras y el micro para dejar solo las cámaras y micro de la gente que está participando o que va a participar. Y luego en la última parte, pues ya si queréis intentamos hacer abrir las cámaras o los micros para preguntas, ¿vale? Bueno, esta es la segunda parte de la jornada. La primera parte era un taller, la jornada de participación vecinal, enfoques, retos y contradicciones. Bueno, es una jornada coorganizada por la Consejería de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que no, tenemos que ir añadiéndole cosas, pero está muy bien, ¿no? Porque así tenemos en cuenta a todo el mundo, ¿vale? Nosotros, bueno, Toñi, que está por aquí, y yo tenemos dos convenios, uno con cada dirección general de las 4 que hay ahí, ¿vale? Uno con participación ciudadana y otro con transparencia. Llevamos colaborando ya bastante tiempo con la Consejería y para nosotros la verdad es que es un placer. Y es coorganizado con el Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada, del que yo soy director, de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, la jornada en un principio, como habréis visto en el programa, tiene, bueno, ahora empezará Antoni con la apertura. A las 7:15 tendremos un diálogo conversatorio con 3 panelistas increíbles, Renata Ávila, Miguel Ángel y David Adler. Eso durará más o menos 45 minutos y sobre las 8 cerrará María Jesús, que es la directora general de Participación Ciudadana, María Jesús Pérez Galán. Entonces, nada, sin más, dejo a Antoni que nos abra la sesión, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Yo también voy a intentar ser muy breve, como comentaba antes, porque entiendo que es muy importante poder escuchar a los participantes de lujo que tenemos en esta mesa de diálogo a continuación. Me quedo, como decíamos, en ver, espero que podamos pues, el año que viene poder tener una actividad ya presencial y poder disfrutar y debatir durante más tiempo. Agradecer, como no, pues la iniciativa, la realización de esta jornada, a los participantes en este diálogo, a Renata Ávila, a David Adler y a Miguel Ángel. Todos ellos, la verdad que bueno, tienen unos currículums impresionantes, son auténticos expertos en nuevas tecnologías, en ciberactivismo, en derechos humanos, en asesoramiento político. La verdad es que creo que estoy convencido que será muy interesante el diálogo que tendremos a continuación. Yo simplemente querría poner en valor el trabajo realizado desde la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos de la Universidad Politécnica de Valencia durante estos años. Agradecer a Antonia Ferrer como directora de la misma el trabajo realizado, también a ti, José Manuel. Una cátedra que para nosotros resulta, para la Consellería de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, pues resulta de especial importancia y que obviamente pues tiene un objetivo claro y que es compartido con el nuestro, que es el de fomentar la cultura de la participación, la transparencia y el buen gobierno. Obviamente, todas estas son cuestiones íntimamente ligadas, son necesarias para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones y de nuestro país. Y además, pues bueno, estas cátedras, estos convenios que mantenemos con las universidades y que especialmente pues, con las universidades públicas resultan especialmente importantes para materializar algo que es clave, que es la necesidad de establecer alianzas. Se trata también de uno de los objetivos de desarrollo sostenibles para la Agenda 2030, el establecimiento de alianzas para avanzar hacia una sociedad más justa y en nuestro caso, como administración autonómica, pues nos referimos a alianzas con las diputaciones, con los ayuntamientos, con la sociedad civil, con las entidades y, como no, como decía, pues con las universidades. Y me gustaría hacer mención, yo creo que está íntimamente ligado pues, con la trayectoria de los ponentes que vienen a continuación en esta charla y también pues, destacar, ¿no?, el trabajo de la cátedra, especialmente en aquello que tiene que ver con los datos abiertos, distintas actividades que se han realizado y que se continúan realizando recientemente, como son las encuestas a expertos y a utilizadores de datos abiertos, las actividades que este mismo año realizabais en torno al Data
maratón, en fin, las actividades de formación, de difusión de la importancia de, como digo, esta cultura de la transparencia y de los datos abiertos y de la participación. Algo que para nosotros, como institución pública autonómica, es también fundamental, ¿no? Aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías, trabajar en esta abertura de datos, entendiendo que la transparencia no es solo publicar las cosas, sino hacerlo en formatos reutilizables que fomenten la investigación, que fomenten su uso para no solo generar riqueza desde una perspectiva meramente mercantilista, sino para impulsar la investigación, para generar bienestar y para múltiples usos que obviamente tienen ya en el presente y tendrán en el futuro. En concreto, estamos trabajando en una estrategia valenciana de datos abiertos, también intentando establecer un sistema de gobernanza público, de gestión de esos datos, porque obviamente pues, no queremos quedarnos atrás. A veces uno tiene la sensación que las instituciones públicas vamos un paso por detrás respecto a otras, pues especialmente empresas privadas, ¿no? Gigantes tecnológicos, y en ese sentido pues tenemos que hacer el máximo de esfuerzo posible para no quedarnos atrás y que este tipo de cambios pues, nos lleguen a todos y a todas. Y en ese sentido pues, es fundamental vuestra labor también de investigación y de difusión del conocimiento. Simplemente agradeceros nuevamente la iniciativa. Como digo, esperamos poder realizarla en presencial y así pues, evitarnos, ¿no? el tener que estar mirando a una pantalla, y nuevamente agradecer a los tres ponentes, a Renata, a David y a Miguel, el participar en esta actividad. Muchas gracias, Antonín. Para nosotros también es un placer. Y bueno, pues a ver si nos recuperamos de todo esto y podemos hacerlo el año que viene en presencial. Ya tenemos el compromiso de nuestros 3 siguientes ponentes. A David lo hemos captado, no se ha comprometido porque no estaba, pero seguro que estará encantado de venir a España y a Valencia en particular a hacerlo en presencial. ¿Vale? Pues nada, bueno, nuestros panelistas de lujo, Renata Ávila, David Adler y Miguel Ongil. Como en la página de la cátedra tenéis sus bios y las podéis consultar por ahí, yo no voy a leer nada, ¿vale? Y os dejo para que vosotros os explayéis. Nada, cuando queráis. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Si nos importa, tomo la iniciativa, agradecer la invitación, y creo que también hay que reconocer la labor de la comunidad valenciana, ¿no? Aquí desde España se nota un poco la diferencia. Todo el mundo, todos los políticos tienen la palabra transparencia y participación en la boca, pero pocas veces se ve voluntad política. El tener una consejería a rango de consejería en los temas de participación y transparencia, mantener la cátedra esta tan estupenda que tenéis en la universidad, o tener el único sistema de protección de testigos y denunciantes que hay en España, existe en Valencia. Es el único que ha conseguido proteger de alguna forma, ¿no?, a denunciantes. Y también esas cosas, cuando se hace bien, creo que hay que reconocerlas, ¿no? Voy a intentar moderar un poquito esta discusión, y es que tenemos a 2 personas con una visión muy amplia y muy global, y creo que a veces en España hay muchos grandes debates que realmente no terminan de aterrizar y que no terminamos de discutir a nivel nacional, pero que son importantísimos, ¿no?, sobre el futuro y lo que nos traen. Y tenemos a 2 personas, pues Renata Ávila, que ha asesorado o ha sido abogada de gente tan importante, ¿no?, como Rigoberta Menchú y como Julian Assange y Wikileaks, y todo el trabajo que hace en pro de los derechos humanos y las tecnologías, y también David Adler, ¿no?, que sé que has estado ahí en Estados Unidos, que eres el coordinador, ¿no?, de Progressive International. Creo que tenéis una visión fantástica, y vamos a intentar hablar de temas un poco más globales para intentar durante la charla aterrizarlo un poco más hacia la participación y formas de organización social y cómo lo hacemos, ¿no? Yo prometo que es la vez que más voy a hablar, voy a intentar repartiros temas de conversación, y quería empezar pues con echando la vista atrás hace 20 años, ¿no? Hace 20 años, hace un mes, de los atentados del 11 de septiembre,
de la invasión en Afganistán, y a lo mejor muchos de los estudiantes que nos ven, pues no sé si tienen recuerdos nítidos, ¿no? Por la edad de lo que pasó, pero fue como una gran batalla mundial en la que había también una especie de discusión sobre la seguridad o también los derechos. Hasta se entró por primera vez el concepto de ataque preventivo. Esto también creo que ha tenido un cambio también en los últimos 20 años de vigilancia global, ¿no? De cómo preventivamente se absorben todos los datos de todo el mundo, ¿no? Y luego se utilizan. Y no quería dar mucho más mi visión, sino preguntar qué creéis que ha sido lo más importante en estos 20 años, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Si quieres, arranco yo porque soy por edad. Edad. Edad es la mitad de mi vida. O sea, si divido mi vida en dos partes, el 11 de septiembre es la mitad de mi vida. O sea, tenía 20 años, estaba estudiando Derecho e iba a hacer el examen de mi Derecho Internacional Público. Y fue fascinante porque era el tiempo donde no teníamos Wi-Fi. Imagínense, estudiantes, no teníamos Wi-Fi en las universidades. Teníamos algo que se llamaba, muy anecdótico, el laboratorio de computación. Entonces, si te querías conectar a Internet, ibas a un laboratorio con desktops que eran de uso público, ¿verdad? Ahorita en COVID sería imposible, de uso público, como un café Internet. Y tenías tu usuario y te ibas ahí. Estábamos con chicos de 20 años de mi edad y creíamos que era un promo para una película. Yahoo, era súper, súper popular. Google todavía era incipiente, no existía. Entonces, Yahoo era el lugar donde mirabas las noticias y miramos en Yahoo News ese video y decíamos, qué película buenísima se viene de Hollywood, qué locura. Y luego vimos que no era una película y que era muy serio. Y esa tarde, nuestro profesor de Derecho Internacional, él había estudiado, como muchos latinoamericanos, había estudiado en Estados Unidos y había estudiado en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Y el profe llegó completamente descompuesto y dijo: sé que tenemos que discutir qué pasa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ahora resulta que nos tocó la realidad. Entonces, en lugar de hacer el examen, vamos a seguir como clase de estudiantes de Derecho de Guatemala. ¿Qué pasa paso a paso y cómo el derecho internacional, yo estoy seguro, nos decía el profe, va a ganar sobre esto? Y cómo este es un test para nuestros estándares de derechos humanos, este es un test para el sistema de Naciones Unidas y vamos a ver cómo la diplomacia puede ganar. Y fue totalmente devastador porque no solo muchos amigos del profe murieron en la situación en Nueva York, sino que todas las cosas en las que creíamos como estudiantes muy jóvenes de derecho se desplomaron frente a nuestros ojos, porque algo muy importante a contarles a los estudiantes es qué estaba pasando antes y cómo España tuvo un lugar protagónico en lo que estaba pasando antes. Y lo que estaba pasando antes fue algo que se llama jurisdicción universal. Y me encanta cómo estamos hablando de participación vecinal y barrial, porque esto es muy interesante, porque significa que hay crímenes en el mundo que son tan impactantes, que son tan atroces, que son tan terribles, que aun si eres de un barrio de España, o de un barrio en Noruega, o un barrio donde sea, tienes un derecho a decir algo en contra de eso. Entonces, eso era lo que había pasado antes del 11 de septiembre. El juez Baltasar Garzón y todo un equipo de abogados y todo un aparato de activismo había logrado que esto se reconociera y que pudiéramos hacer que cuando alguien estaba causando tal daño a la sociedad, cualquier país del mundo pudiera atribuirse jurisdicción. ¿Y qué significa atribuirse jurisdicción? Que cualquier país del mundo, no con bombas y no con invasiones y no con militarismo, podía atribuirse jurisdicción para juzgar a las personas específicas que estaban haciendo algo malo en contra de la gente. Fue antes de la creación de la Corte Penal Internacional, antes de muchas cosas. Entonces había mucha ilusión porque
Pinochet arrestado, mucha gente muy mala que hizo muchas atrocidades estaba temblando a la justicia. Pero temblar a la justicia es muy distinto a temblar por una bomba. Y el 11 de septiembre, desgraciadamente, nos vuelve a la cultura de las invasiones de botas y bombas. Y fue el retroceso más grande de nuestros tiempos de derechos civiles y políticos, solo comparable al nuevo retroceso que tenemos hoy con la crisis del COVID, que le voy a hablar más adelante, pero mi primera reflexión fue cómo el sistema nos falló y cómo el sistema no fue lo suficientemente fuerte para que prevaleciera la diplomacia y que para prevaleciera la voz de la gente sobre las invasiones militares. Muy bien. David. Sí, bueno, tengo que empezar pidiendo perdón por mi español porque me preocupa mucho compartir la charla con ustedes con el nivel del español que tengo. Se entiende estupendo, está muy bien. Pero bueno, sí, es imposible como explicar para mí, creciendo en las 90s, la cantidad y la fuerza de optimismo en esos conceptos de la sociedad civil global, por ejemplo, en los movimientos sociales transnacionales que iban a salvarnos de la globalización salvaje, etcétera, y derechos humanos y la ley internacional. Esos eran la infraestructura de un momento en las 90 antes del 11 de septiembre, que era como un framework de optimismo, como end of history, tipo esta idea que hemos llegado a este fin de historia donde vamos a como sobrevivir con mucha riqueza y bueno, vamos a seguir en esto. Y después de 20 años, podemos enfocarnos, por ejemplo, en esos escándalos de Pandora, de Pegasus, etc. Porque yo pienso que esos escándalos revelan la realidad de la ley internacional. Yo no soy abogado, pero yo veo esa transformación en esos 20 años a la ley internacional, algo que iba a salvarnos de los crímenes, de las invasiones, de los delitos a nivel del barrio que ha dicho Renata, a una herramienta que hace tres cosas. Uno, permite a los delitos de los más ricos del mundo. Eso permite, es como la infraestructura que acomoda sus intereses a nivel mundial. Dos, que ¿cuál es la palabra? Como es un weapon contra las fuerzas progresistas, contra los ciudadanos, en tipo como ese concepto de lawfare que hemos visto en esos 20 años, el crecimiento, aumentando el poder de esta herramienta de lawfare en América Latina, pero alrededor del mundo, para criminalizar la oposición a nuestros gobiernos. O tres, que no controla, como que deja hacer lo que quieran, como en Pegasus, ese escándalo, para los que no han estado como dando atención, ese escándalo con tipo este software que está espiando a activistas, pero también a presidentes y primer ministros, etc. Pero han revelado este escándalo y muy poco ha pasado a nivel político, pero también a nivel de base, a nivel de la ciudadanía. Y eso me interesa mucho y quiero escuchar a ustedes dos qué significa que cuando podemos ver con ojos abiertos, con tanta claridad, la destrucción de la ley internacional, que está tan roto enfrente de nosotros, con un peligro tan urgente de nuestra privacidad y la oscuridad de la gobernanza de nuestros propios representantes. ¿Qué significa que eso no pega, no está conectando con los ciudadanos? Está fallando en la narrativa de qué puede ser la ley internacional o qué debe ser la privacidad, etc. Entonces, eso es como esa transformación de la ley internacional. Para mí, eso es como la cosa más importante, más fuerte de esos 20 años, Miguel. Continuando a lo mejor con lo que decíais, sí que era una época también de cierto optimismo
y también diría de tecnoutopía, sobre todo al principio de los años 2000, ¿no? Fíjate lo que has dicho de todos los leaks, Pandora Papers y todos los papers que ha habido. Se puede hacer una pregunta crítica de realmente qué ha cambiado después, pero quiero que más adelante profundicemos un poco en cómo reaccionar como sociedad, como barrios y todo. Pero antes de llegar tan abajo, esa, esa utopía, ¿no? De que salió Wikileaks, salió un montón empezó también Falciani, empezó mucha gente a pensar que si nos organizábamos los ciudadanos íbamos a tener al poder, a los gobiernos y al poder más en grande controlado. Y ahora haces un fast forward, 20 años, y no sabes si es una sociedad vigilante o es una sociedad vigilada. Parece que esas mismas herramientas que nos iban a dar pues más libertad y más democracia las están amenazando también ahora mismo. No sé qué pensáis. Me gustaría tomar esa, me gustaría tomar esa, porque lo increíble es que ya pasaron 11 años y todo lo de Wikileaks se siente ayer. O sea, Wikileaks estaba ayer, el día de ayer, de hecho, celebrando 15 años de existencia. Entonces, cuando David estaba aún jugando pelota, Wikileaks yo estaba publicando. Entonces, es muy divertido eso de pensar en perspectiva. Cuando Greta Thunberg era un bebé, una chiquitita, Wikileaks estaba dándole carga a los poderosos. Lo interesante fue el engaño de narrativas, y creo que es un engaño de narrativas que prevalece hoy y que está aún más polarizado hoy. El engaño de narrativas era que la tecnología es neutral y que la tecnología no es política. Y tecnología es política, es algo que yo repito en todas mis charlas, algo que es súper importante de entender. Y la tecnología no es la primera vez que es un campo de contención entre poderes encontrados. No es la primera vez en la historia que es un campo de tensión geopolítico. Pero en esta narrativa tan tramposa de Internet como una promesa de conocimiento y de democratización, caímos muchísimos. Cayeron los creadores de Wikipedia, cayó el movimiento de software, cayeron muchísimos movimientos que son buenísimos. O sea, los principios están bien. Y no se nos dio la oportunidad de desarrollar ese tercer sector de tecnopolítica social, ¿me entiendes? O sea, de articulación social, usando la tecnología como una herramienta nuestra y apropiando y codificando nuestros valores en ella. Entonces, la primera década del siglo fue la tecnoutopía banal, que fue capturada totalmente por Silicon Valley y aprovechada por ciertas fuerzas. Mientras tanto, es muy interesante ver qué estaba pasando con China. Y esas cuestiones no cuajaron. Y todo lo que está haciendo, absolutamente todo lo que está haciendo Estados Unidos hoy, lo hizo China hace 10 años. Y se le criticó severamente de ser la Great Wall, la gran muralla china digital y el gran censurador. Es muy interesante para los estudiantes leer un paper sobre China y tecnología de hace 12 años, porque todo lo que se le criticaba es todo lo que se está pidiendo en la Unión Europea hoy, de moderación de contenidos, de localización de datos y demás. Entonces, para mí la reflexión es, la tecnología es la gente al final del día y es lo que hacemos con ella. Y la gran tarea pendiente realmente es cómo la recuperamos para nuestros propósitos. Y es creo que vamos a hablar de ello más adelante, pero una de las grandes cuestiones es ayer lo que pasó, ¿no? Esa tecnología que nos falló ayer no nos pertenece, nos controla y no tenemos nada, no nos rinde cuentas. Si nos damos cuenta, hoy es 24 horas después, no tenemos una explicación, tenemos unas disculpas ambiguas, gente perdió negocios, gente se estresó, sufrió, estuvo como con sus comunicaciones interrumpidas, no hubo a quién llamar,
no hubo a quien pedir que reactivara el servicio, no va a haber a quien reclamar. Y eso es una reflexión que vamos a hablar más adelante muy importante, cómo 20 años después del 11 de septiembre y 20 años después de muchos, casi 40 años después de la creación de la Internet y 30 y pico años después de la creación de la web, estamos a merced de un monstruo que falla, básicamente. Yo pienso que, bueno, la observación de Renata que la tecnología parecía algo no político. Quiero enfatizar este punto, porque la tecnología vivía en ese concepto de la sociedad civil global. Entonces, también sugiero que los estudiantes lean esos como libros y papeles de Manuel Castells, que habla mucho de, bueno, la transformación de comunicación. Y dentro de ese concepto de sociedad civil, entonces tenemos el Estado, tenemos el mercado y tenemos la sociedad civil. Es un espacio que no tiene que ver, no hay una separación entre la sociedad civil y como el foro de la política. Entonces, es muy importante, yo pienso, reconocer que una transformación en nuestras democracias ha acompañado la transformación de tecnología y de gobernanza, etcétera, que hemos visto en, por ejemplo, la destrucción de los sindicatos, en la atomización de la sociedad. Estamos hablando de como la participación de los ciudadanos. Lo que hemos visto en esos 20 años es cada día más, ¿esa es una palabra? Automatizado. Sí, perfecta, perfecta. Y entonces la idea era que la tecnología, esas redes, como eran fuera de eso. Y ha sido como 20 años, como ha dicho Renata, sin la idea de que nuestros propios políticos, a quienes elegimos, tienen una responsabilidad regular, asegurar nuestra privacidad, etc. Entonces, ha sido como yo pienso, un gran error separar estos conceptos, una visión de una sociedad civil que no es política, no tiene que ver con nuestros como partidos políticos, que vive con otras leyes, con otra lógica, y la política, que es todo como electoral y solo como poder, poder, poder. Y estamos ahora, finalmente, viendo que esa separación ha colapsado y es algo muy feo. No es como una buena cosa que bien por fin tenemos el tipo de regulación que necesitamos. Pero yo pienso que es muy importante reconocer el error conceptual que teníamos en las 90s, de que esas comunicaciones, la sociedad civil global, iba a ser algo diverso que la política en general. A lo mejor, retomando un poco todas estas palabras, sí que me hace pensar también en el 15M, sabéis, como Occupy, que tuvo un impacto grandísimo en España, y todo lo que decís de las comunicaciones, que sí que hay una parte que creo que es verdad, en el sentido de que se rompió un cierto monopolio sobre la información que recibíamos y que nos dábamos y cómo comprendíamos un poco el mundo, ¿no? Ya ese monopolio entre el poder a través de los medios de comunicación, ya sea desde el poder político o económico, que comunicaba en una sola dirección, se cambió y recuerdo pues en el 15M como un montón de tipos haciendo ruido en Twitter de repente eran capaces de colocar algunos temas de conversación que si no habían salido nunca, ni a través de partidos políticos, ni en nada. Entonces sí que hay una cierta oportunidad, creo, de intervenir, pero quería retomar la siguiente pregunta hacia lo que empezó a decir Renata, ¿no? de que la tecnología no es neutral. Ahora se habla mucho de los algoritmos, ¿no? Hay un algoritmo que puede decidir por ti si entras en la universidad o no, si vas a tener un empleo, una casa, un montón de cosas, ¿no? Y sobre el que no tenemos ningún control. Cuando empezó toda esta época en la que
nos encontramos, nos organizamos, nos entendíamos y nos comunicábamos y comunicamos hacia afuera a través de todas estas herramientas, fueron siempre en herramientas sobre las que no teníamos ningún control. Y ese quizás fue uno de los grandes fallos. Pero ahora lo que nos encontramos son gigantes tecnológicos que controlan absolutamente, prácticamente todo el flujo de información privada o pública entre las personas. Son espacios que son privados, que después de muchos años esperando con esta historia de la autorregulación, como también los mercados se supone que se tienen que autorregular y que realmente no funcionan, ¿no? Y nos encontramos ante un camino que creo que es complicado y difícil de tomar. Por un lado, también por el tema de la pandemia y por el asalto al Congreso en Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver más cercano el daño democrático que puede hacer una desinformación, además una desinformación organizada y controlada. Y por otro lado, pues cualquier cosa que sea regular redes sociales y libertad de expresión, pues es un tema muy espinoso, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de retomar un cierto control democrático sobre todas estas tecnologías y todas estas plataformas? ¿Puede funcionar simplemente en lo privado y en la libre empresas, o hay que garantizar algunos espacios públicos, por ejemplo, para deliberar ciertas cosas sin que puedan ser manipulables? Esa es otra utopía, a lo mejor, que nos daremos cuenta dentro de 10 años. ¿Cómo lo veis? Mira, a mí me gustaría abordar eso desde mi decepción sobre Europa, porque hay dos cosas en las que falló Europa. Europa falló en desarrollar la competencia de estas redes, una competencia que lograra codificar los valores europeos y la Carta Europea de Derechos Humanos y una visión centrada en la gente y en la democracia de estas redes, que no fuera, que combinara también todos los acuerdos vinculantes de competencia, de respeto a derechos fundamentales, de no discriminación, todo el marco europeo que es tan valioso, ¿no? Ahí nos falló, pero ya es muy tarde. Y ahora es muy triste que lo único que quiere y que espera Europa es regulación. Entonces, eso no va a solucionar el problema. Ese es el primer punto, es manifestar, chicos y chicas, ustedes están pagando impuestos y están trabajando para un proyecto que no está rindiendo y que tiene toda la capacidad para rendir y que tiene toda la legitimidad para ser una alternativa. El segundo tema es una cuestión que no hablamos y que resulta muy incómodo para toda la gente de hablar, es cómo no es solamente el mercado que está manipulando estas redes, es parte del complejo militar y de seguridad de Estados Unidos. Y eso es lo que más me preocupa a mí, porque es una herramienta que se puede utilizar para intervenir políticamente. Antes las intervenciones políticas y los golpes de Estado y todo eso venían de otra forma, venían con aviones y tropas entrenadas en el país vecino. Ahora las intervenciones políticas y las intervenciones geopolíticas están viniendo con estas redes de las que parecemos depender. Lo interesante de ayer es que se cayeron ciertas redes y todo siguió funcionando. Y nadie murió en el intento, ¿me entiendes? Y esos gritos histéricos de que esas redes, de que esas 5 compañías representan la libertad de expresión y que no hay una vía fuera de ellas por la escala, es mentira. Y estamos todavía a tiempo, yo estoy completamente convencida que estamos todavía a tiempo a expropiar, a declarar público o a crear reemplazos tecnológicamente realmente súper fácil, y ya hay opciones a estas redes. Y hay opciones de estas redes y creo que la tarea más grande y la tarea más interesante es cómo vamos a reinventar y repensar la infraestructura pública digital de la comunicación, que va a reemplazar lo que era antes los medios públicos. Entonces es fascinante. Primero, el punto más importante aquí es
El barrio, la comunidad, la sociedad puede vivir sin ellas. Segundo, podemos crear algo mejor. Tercero, podemos crear algo mejor que nos genere mucho más valor a las comunidades locales. Y cuarto, podemos generar algo de mucho más valor, que nos genere bienestar a las comunidades locales y que podamos parar si está dañando a alguien. Y ahí está puesto el reto, o sea, no necesitamos, realmente las conexiones que necesitamos hacer no requieren estar conectados globalmente. Si queremos estar conectados globalmente, tenemos teléfono, tenemos email, tenemos muchos medios alternativos que son interoperables. Pero, perdona. Dejemos de darle la plata a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Sí, no te iba a decir que luego ahí, por ejemplo, es Google el que se ocupa de meter la fibra óptica en el Atlántico. Entonces no somos dueños tampoco, ni siquiera de la infraestructura física, ¿no? No hablo más, le dejo a David y os recuerdo, vamos a intentar 2 o 3 minutos, ¿vale? Que todavía nos queda empezar un poco a hablar de organización social y todo. Ya, bueno, estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque yo iba a hablar de derechos de propiedad, porque ya que soy un potólogo, yo lo veo como en su dimensión política. Es decir, que lo que me impresiona mucho es la falta de imaginación que tenemos cuando hablamos de la tecnología y de esas cosas, que no podemos imaginar un Airbnb público, no podemos imaginar un Google público. Eso es como... No, no es tan raro, especialmente cuando estudiamos la historia del desarrollo de esa infraestructura que ya está privatizando, pero bueno, que ha surgido de nuestros estados entrepreneurial, como dice Mariana Mazzucato, pero bueno, que no debe ser tan difícil para nosotros reimaginar nuestros estados, nuestras democracias, nuestras sociedades como laboratorios de innovación pública para reinvertir en nuestras propias comunidades. Y por eso digo que nosotros tenemos que verlo con un proceso como que ha acompañado en esa transformación de la tecnología, un proceso de la destrucción de nuestras propias democracias. Tiene todo que ver con la austeridad, por ejemplo. Tiene todo que ver con el Bolkestein Directive, que viene de Brussels para exigir la liberalización de los mercados digitales en Barcelona, por ejemplo. Entonces, eso es en este espacio donde estamos ahora, en nuestras familias, en las plazas, tenemos que reinventar la imaginación y ver como que todo lo privado podemos tener público. Todo que está orientado por los profits, beneficios, podemos reimaginar como un tipo de bienestar de la sociedad. Y todo es posible, que estamos viviendo después de una década de protestas, de populismo de izquierda y derecha, y hemos llegado, parece, a otro momento de no alternativa. Y eso me preocupa muchísimo, porque yo veo muchos jóvenes con mucha empatía y tenemos que como inflamar su emoción y su imaginación en esos temas, yo pienso. Pues mira, vamos a empezar a retomar las preguntas de qué podemos hacer en torno a esas cosas y también cómo nos organizamos y hablar eso un poco de ciudadanía global, por ejemplo. Antes has dado un tema que está muy de actualidad, que es los Pandora Papers. Y todas estas filtraciones. Yo mismo preguntaba hace un par de días en Twitter para qué sirven estas filtraciones si se van sucediendo un montón de noticias que se centran en personajes públicos muy conocidos, pero que parece no cambiar el sistema por el que bancos y bufetes legales siguen haciendo negocio para que la gente pueda defraudar sin salir de casa. Ni siquiera es como antes, que antes cogía la gente una maleta llena de billetes y se iba a las Bahamas. Ahora no hace falta ni sacar el dinero ni salir de casa. Y eso lo hacen en los propios países. Entonces, claro, la pregunta es, ¿de qué sirven?
estas filtraciones o de qué forma se puede organizar una ciudadanía global para exigir cambios a nivel global, porque estamos afrontando también retos y le pasa a los estados que no pueden resolver individualmente, y también como ciudadanías organizadas normalmente en torno a nuestros territorios, cómo podemos cooperar, organizarnos y unirnos en este entorno ahora un poco más difícil y más agresivo, ¿no? Con herramientas que no son propias. Bueno, yo te paso el micrófono. Dale, dale. Sí, porque yo pienso, es muy, muy interesante, Miguel, porque como has mencionado tú y ha mencionado Renata, todo lo que era visible ya es invisible. Las herramientas de guerra, por ejemplo, ya es cibernético, ya es sanciones, cosas que no podemos ver. Y delitos como financieros también como todo invisible. Y nuestra obligación, pienso, nuestra tarea es visibilizar esto. Y para hacer eso tenemos que internacionalizar nuestros movimientos sociales. No va a ser posible imaginar las consecuencias, el impacto de esos delitos, y no debo decir delitos, porque tenemos que ser muy honestos del rol de la ley internacional, que la gran mayoría, como casi 99% de las como hallazgos de los Pandora Papers son cosas como totalmente legales, que están escritos ahí en la ley, es como muy fácil hacerlo y como un botón. Pero tenemos que ser muy creativos en cómo podemos visibilizar el daño que está haciendo estos sistemas, porque no va a llegar, no va a pegar a la gente que, bueno, ya tenemos esos papeles y tenemos que acompañar estas como revelaciones con una política que sí, que tiene un impacto donde la gente puede ver su impacto al nivel de su comunidad. No sé si me explico bien, pero es todo como, sí, tenemos que como visibilizarlo otra vez. Renata. Yo quiero también destacar, hay una organización nueva, Bebé, Bebé es de apenas 2 años, está aprendiendo a caminar, 1 año y meses, la Progresista Internacional, que David y yo estuvimos involucrados en la co-creación, y lo que estamos tratando ahí, la verdad, es, hay mucha tarea pendiente porque el sistema educativo no está generando los contenidos que se necesitan para equipar a la gente con la capacidad de respuesta ante esto. O sea, tenemos que, la complejidad del mundo, la complejidad del dinero, todo, todo se ha hecho, las instituciones se han hecho tan complejas y tan opacas, aun cuando tengamos los datos, que necesitamos equipar a la gente de pensamiento crítico. Entonces, ahí estamos produciendo contenidos, programas de YouTube, estamos produciendo un montón de contenido y actividades de diálogo y de aprendizaje y de movilización también para tratar de explicar estos fenómenos, porque muchas veces pensamos, qué rico no pagar impuestos, o sea, es mi primer trabajo bien pagado y no quiero que se los gaste el Ayuso o quien sea que esté en el cargo y que luego me entere que todos estos políticos están gastando el fruto de mi trabajo. Pero esas pequeñas acciones suman y suman y suman y luego nos generan eso de que se murió la abuela porque no había un hospital. Entonces, estamos tratando ahí también David va a explicar más, o sea, de cómo educar a la gente, involucrar a la gente y hacer hacer más simple la complejidad del sistema político y cómo lo que hacemos en España impacta en Madagascar, algo así. También existe la pregunta, en un mundo tan desigual, si realmente todo el mundo tiene la capacidad de participar y tomar partido. O sea, desde cosas básicas donde el acceso a Internet
También por eso hablamos antes de neutralidad en las infraestructuras. ¿Qué ancho de banda tienes disponible? ¿Qué capacidades tienes? El contexto local es completamente diferente según el país. Los temas de conversación no son siempre los mismos. Hay ganadores y perdedores de la digitalización. Y entonces la pregunta os lo hago al revés. ¿Cuáles son las herramientas básicas que necesitaríamos que todo el mundo tuviera para poder tener esta oportunidad o este acceso a organizarse? Herramientas básicas, no sé, pero pienso que es muy importante definir el internacionalismo así, porque nuestros enemigos, no debo decir eso, las otras partes de la sociedad están también haciendo este ejercicio. Pero bueno, cuando hablamos de internacionalismo, hay tres niveles diferentes, todos necesarios, pero tenemos que examinar esos tres niveles. El primer nivel es si nos conocemos. Es imposible desarrollar una política internacionalista si no nos conocemos. Mejor si chileamos juntos, compartimos unas noches largas en Valencia y desarrollamos una relación así tan íntima para que podamos luchar juntos en esos temas internacionales. Pero eso no es suficiente. El segundo nivel es un intercambio, que yo estoy aprendiendo muchas cosas de tu lucha en tu comunidad, de tu modelo de participación ciudadana, y eso y yo estoy trayéndolo a mi querida Los Ángeles y estoy implementando lo que he aprendido ahí en Valencia. Eso es como nivel 2. Pero el tercer nivel, más importante, es la construcción de infraestructura internacionalista, es la construcción de un nuevo proyecto. O sea, ¿qué revela los Pandora Papers? Los Pandora Papers revela que los súper ricos, como 1%, entiende muy bien que no es solo, bueno, mi compañero Miguel ahí, no es solo que, bueno, qué bien, mira lo que han hecho en Panamá. Es la construcción de su propio sistema de exfiltración de dinero para evitar los impuestos. Y entonces necesitamos, yo pienso, organizarnos a ese nivel, orientarnos a la construcción de nuestro propio modelo de regulación, de acción directa contra las grandes empresas como Facebook, por ejemplo, de como huelgas digitales, si es necesaria, para enfatizar nuestros derechos como ciudadanos digitales. Pero bueno, es muy importante que no aceptemos que es suficiente intercambiar, no es suficiente conocer a gente de otra parte del mundo, sino tener la gran ambición. Entonces, yo sé que no estoy hablando de herramientas básicas. Paso el micrófono a Renata para si ella tiene una respuesta un poco más, menos ambiciosa. Yo si quieres robo 15 segundos y creo que para hacer eso también hace falta un sujeto, o sea, sentirnos parte de lo mismo y una agenda de objetivos, ¿no? Quizás. Pero bueno, Renata, te pido a lo mejor en 1 o 2 minutos para tener un poco de margen, para ver si hay preguntas, sí, si hay gente que quiere que hablemos de otras cosas. Mira, la agenda de la dignidad y de la solidaridad. Una de las lecciones más lindas mías es de Guatemala, con el Hijo Dignidad, que fue una candidata indígena a la presidencia y llegó tercer lugar. Y ahí es cómo conectamos con los otros en la sociedad. Nosotros que estamos viendo esta charla, estudiantes y demás, somos unos privilegiados. Y creo que parte de esa cadena, de esa conexión, es conectar y ver cómo con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, podemos amplificar voces que no están presentes en el mainstream digital. Ahí mucha gente de una de las sociedades más desiguales del mundo, Guatemala, se puso las pilas, como decimos en el país, se puso las baterías a ponerse a amplificar precisamente ese mensaje. Entonces creo que nos toca amplificar, conectar, tender la mano, elevar. Y ahí está la estrategia, ahí se reducen las brechas. Las brechas las reducimos nosotros, no las va a reducir la tecnología, no las va a reducir un cable o un aparato. Las redes sociales al final son humanas, antes que todo, ¿no? Antes que el medio. Mira, quedan 7 minutos.
José Manuel, que me estará escuchando, supongo, no sé si es un buen momento, si hay alguien de entre los que nos escuchan que tiene alguna pregunta en este momento, si quiere que lo diga, y si no, pues en 30 segundos seguimos. ¿Os Vale, parece bien? sí, perfecto. Si alguien Pues tiene una nada, pregunta o bien, bueno, como somos todos muy bien educados, que active el micro y si quiere la cámara y que pregunte, ¿no? Así sí, lo hacemos, ¿no? Más fácil. muy bien. Vale, 15 segundos más. gente del chat. Sí, lo pueden hacer por chat si Por tienen chat o mucho micro. corte. Bueno, si no, os hago una última pregunta. Mm, vale, bueno, pues nada. Tenéis 5 minutillos. Muy bien. No, había a lo mejor un tema más de los que habíamos mencionado, que yo creo que es muy importante para estas y las futuras generaciones, que es todo el tema del cambio climático, el tema energético, y además nosotros que hablamos tanto de tecnología, la pregunta de fondo si realmente se va a poder seguir aumentando la generación de energía de forma que sea compatible con el crecimiento del consumo de energía, de la electrificación y también con el cambio climático, obviamente, ¿no? Y también lo he metido en este punto porque quizá es la movilización internacional más importante en estos momentos, ¿no? Y hay que encontrar ahí un punto medio que creo que es difícil para nosotros mismos y muchas de las medidas que podemos estar de acuerdo que pueden ser necesarias luego generan problemas sociales, injusticias y desigualdades. A veces las incrementan en vez de reducirlas. Entonces, no sé si queréis hablar algo sobre esto. Para mí es muy fácil. Reducir el sector militar es clave para el cambio climático. Sí, son los mayores, de verdad, es el sector que más contamina en el mundo. Imagínate todos esos tanques, todos esos aviones, todas esas operaciones. Una Tierra, un planeta pacifista, es un planeta verde. Y es increíble cómo podríamos alcanzar con una movilización global para parar la constante militarización de todo, ese cambio climático. No debemos sacrificar otras cosas, o sea, ¿por qué siempre se castiga a los países pobres? Porque que no han logrado aún desarrollar sus industrias, tener un sistema de transporte digno y demás. Nada de eso. A parar con el militarismo. Ahí resolvemos y detenemos muchísima parte de ese problema y muchos otros. David. De acuerdo. Muy bien. No sé, ¿hay algo que os hayáis quedado un poco con ganas de decir? Tenéis ahí los 2 últimos minutos. A lo mejor un cierre o una conclusión de cada uno, si os parece bien. Muy rápido, que creo que tenemos conocimiento súper local en riesgo de perderse. Y muchas lecciones del pasado, o sea, si pienso en España, por ejemplo, sobrevivió el franquismo, mucha gente aún viva que vivió en carne propia luchas sociales importantes. Creo que ahí cuando se apaga el Facebook es buenísimo poner el teléfono al lado y conectarnos con esa gente en nuestros barrios, porque estamos hablando aquí de participación vecinal, y que nos cuenten historias y recoger esos aprendizajes y elevarlos y llevarlos a nuestras comunidades hoy. Eso, hay que escuchar a los viejos y hay que recoger las enseñanzas y llevarlas a nuestro tiempo. No podemos perderlas. Sí, y nada más, y recuperar la política, que totalmente, cuando estamos hablando de participación a nivel más local, es necesario también pensarlo como ese Russian doll, que necesitamos ese nivel que es más íntimo, más cerca a la gente, pero también que no podemos salir
de la participación local a la dimensión transnacional. Tenemos que salir también por la región, que la región tan importante, porque la región es el primer lugar donde los ricos y los pobres, donde urbano o rural se encuentran, y también por el Estado, por el país, como el bloque de Europa, y por fin al nivel global, que no podemos saltar de, bueno, tengo mi cooperativa, tengo mi comunidad aquí y voy a participar en un movimiento transnacional, que la sociedad civil global no existe, solo existe la composición de nuestras propias comunidades, regiones, estados, países, bloques, y con esta diversidad de participación podemos lograr la transformación global que necesitamos. Muy bien. Pues nada, yo termino también eso, dando las gracias y también reivindicando una de las últimas cosas, que es la política, ¿no? La política como opuesta al politiqueo o a los partidos políticos. La política en grande, o la frase esa famosa de que si tú no haces política, la harán por ti, ¿no? La necesidad de implicarse a los diferentes niveles, y no hablo solamente a nivel institucional, ¿sabes? A nivel de barrio, a nivel de tu bloque, a nivel de tu colegio, de tu centro de trabajo, ¿no? De hacer una sociedad pues mucho más enredada, ¿no? Realmente, y más capaz de tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Y de controlar también al poder. Aquí lo dejamos, José Manuel. Muchas gracias. Espero que haya sido interesante. Yo creo que ha sido fantástico, ¿no? Yo creo que todos hemos disfrutado de vuestras experiencias, vuestros consejos, vuestro saber, un poco todo. Y nada, os emplazamos para de aquí a nada intentar hacer algo presencial, ¿vale? A los tres. Encantado. Sabéis que por aquí hay buenas paellas, se come bien, hay sol. Y tenemos muchas experiencias locales, regionales, tenemos experiencias un poco de todo. Entonces, bueno, recogemos el testigo y a la próxima, pues presencial. Muchas gracias a los tres. A David es el único que no nos hemos visto en presencial. A ver si tenemos oportunidad. Y un placer, nos vemos a la próxima. Nada, el cierre lo va a hacer María Jesús, que es la directora general de Participación Ciudadana, que supongo que tenemos por ahí. Sí, aquí estoy. Y bueno, pues te dejo que... Sí, con todos y todas. Y Renata también. Pues un placer, la verdad, de veros. He oído hablar de vosotros, y fíjate que me sale una pantalla aquí que no veo a nadie, por lo menos por ese alguien que no me vea yo sola. Ha sido un placer escucharos, entrar en... Renata y los del panel que han ido corriendo. Bien, porque así parece que estamos más cercanas y entonces no me veo sola en esta pantalla que es tan impersonal. Y me cuesta muchísimo, ¿no? Y más en hablar de temas de participación que nos lleva a esta cercanía, a estar más cerca, pues es muy complejo, ¿no? Pero bueno, también hay que ir aprendiendo y hay que ir avanzando. Pues ha sido un placer y una delicia escucharos. Bueno, tengo que decir que también he estado gran parte del primer taller, José y Toñi, que creo que me oyes. He estado también en la primera parte del taller, donde han trabajado fantásticamente con alumnos de allí de la universidad, y tengo que decir que ha estado bastante bien y me ha gustado muchísimo. Ha dejado ahí una serie de preguntas, de claves que coinciden mucho con la conversación que habéis tenido aquí vosotras, y que además recogemos, ¿no? Como testigo para... Yo también soy muy de coger, muy de robar, siempre que nos ayude pues a caminar y a ir transformando, en definitiva, pues ir transformando para una sociedad mejor, y de eso es un poco el reto que teníamos en esta legislatura cuando entramos en esta consellería. De hecho, cambiamos el nombre, porque era consellería, esa retahíla que ha dicho antes José, Consellería de Transparencia, Participación, Buen Gobierno y Memoria Democrática. Cambiamos el nombre, en primer lugar pusimos la participación, porque entendíamos que la participación ciudadana tenía que estar como prioridad en la agenda política y ser el centro y el pilar de las políticas, y que además
atravesara, ¿no?, como una espadachín al resto de políticas públicas de toda la Generalitat en su conjunto. Es muy difícil, es muy complejo, porque realmente empezamos a caminar, como quien dice, ahora. Nos queda un largo camino que construir entre todos y todas, y gracias a las alianzas que intentamos tejer, ¿no?, que creemos que son imprescindibles en la construcción de políticas de gobernanza participativa, en este caso como con la Universidad Politécnica de Valencia. Es necesaria ese tipo de alianzas para seguir construyendo una sociedad más participativa y bueno, que vayamos avanzando en las políticas públicas. Habéis dejado una serie de claves, habéis hecho una serie de preguntas. Me ha encantado cómo habéis bajado, ¿no?, cómo habéis bajado a lo pequeñito, porque yo cuando me pierdo en estos grandes mares dentro de la región, dentro de la autonomía, dentro del País Valencià, pues siempre tiendo a ir a lo pequeñito. Yo me eduqué ahí, desde lo local, ¿no?, en los movimientos sociales de mi barrio, de mi tierra, y entonces eso es lo que siempre intento, tener esa mirada, ¿no?, y traer esa mirada en la política más en una amplia mirada, ¿no? Creo que lo habéis hecho fantásticamente, y creo que esa es un poco la clave, ¿no? Desde aquí, pues, nos planteamos una serie de retos apasionantes, diría yo, porque no podría estar aquí sin el equipo fantástico de mujeres que hay en esta dirección general, fantástico, que se creen la participación, y ahí sale, ¿no?, cómo se apasionan y cómo vamos avanzando desde ahí. Y nos hemos planteado, pues, una serie de retos, sobre todo cómo acercar, lo habéis dicho, cómo acercar, cómo establecer esos puentes, ¿no?, con la ciudadanía, cómo ir construyendo un tejido asociativo crítico. También creo que es importante de cara a que vayan construyendo, ¿no?, una sociedad más crítica, más creativa, incluso diría yo, y eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros. En el taller han hablado de cómo, si sabíamos, han hecho una pregunta así grande a los alumnos y han dicho si sabíamos participar. Y a mí me ha impactado, ¿no?, cómo han ido participando, cómo han ido hablando ahí el alumnado de si sabemos o no sabemos participar. Bueno, lo habéis dicho, creo que ha sido Renata, ¿no? Tenemos un sistema educativo que nos ha adiestrado, ¿no?, a no... bueno, diría no participar, o a participar de una determinada manera, con unas directrices muy determinadas, ¿no? Y romper un poco eso, salir de esas directrices y empezar a construir desde otra esfera, desde otros escenarios, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta consejería, en esta dirección general, ¿no? También cómo hacer, ¿no?, una administración no solamente resiliente, de empezar de cero, sino me gusta también hablar de una administración antifrágil. Estoy leyendo a Nassim Taleb, que habla de las administraciones antifrágiles, ¿no?, cómo desarrollar las capacidades que tenemos en algo mejor, ¿no?, desde el aprendizaje, desde la innovación, desde la creatividad. Creo que eso es importante también tenerlo, ¿no? Y habéis dado también una clave que yo tengo 3 o 4 mantras también dentro de la dirección general, es la importancia de sentirnos parte de. Creo que ha sido Miguel que lo ha comentado, o David, no lo sé, pero es la importancia, y esa es una de las claves, cómo sentirse la ciudadanía parte de, ¿no? Y de ahí, pues, nos planteamos una serie, digamos, de retos, ¿no? Pues, como he dicho, el crear alianzas para nosotras es importantísimo, ¿no? Tejer ese tipo de alianzas desde las entidades locales. Ahora estamos impulsando una red de gobernanza participativa, donde formamos un grupo motor de ayuntamientos pequeños y grandes de todo el País Valencià, y que sean, digamos, autogestores de esa red colaborativa en gobernanza participativa, ¿no? Hasta muy interesante cómo han trabajado, cuáles son esos indicadores de una gobernanza participativa municipal, de buenas prácticas, digamos, y ha sido muy interesante cómo lo han trabajado entre diferentes ayuntamientos con diferentes habitantes. Necesitamos, otro de los retos es pues cómo crear espacios de participación, ¿no? Cómo hacer escenarios híbridos. Creo que esta pandemia que todavía estamos saliendo, pero que estamos aprendiendo a convivir con ella y a convivir y a hablar de incertidumbre, que era algo que estaba fuera de nuestro discurso. Creo que es importante incorporarlo, porque además nos puede enriquecer, creo que también, ¿no?
Para nosotros es muy importante en un territorio tan extenso como el País Valencià hablar y hacer políticas desde la vertebración territorial, o sea, conocer y hacer políticas desde la idiosincrasia, desde la realidad de cada territorio y que tenga esa ciudadanía potenciando, ¿no?, ese arraigo y esa identidad con su tierra. Creemos que cada vez que impulsamos cualquier política es importantísimo tener en cuenta esto y llegar de acuerdo a la realidad del territorio. El tema de la transparencia, por supuestísimo, llegaremos. En esta legislatura la Dirección General se ha separado la participación de transparencia, pero caminamos de manera paralela, siempre dándonos acompasadas y dándonos la mano y aunque en este momento está separado porque necesitábamos afianzar la participación en solitario, llegará un momento que volveremos otra vez a unir las direcciones generales. Para nosotros también, todo lo que podamos impulsar, cualquier política de participación que impulsamos, para nosotros es un gran reto y de hecho, y eso ya será en otros escenarios, crear, digamos, políticas yo hablo desde el pilotaje, digamos, ¿no? Potenciando, creando la necesidad de que la propia administración, las diferentes consellerías que formamos parte de la Generalitat Valenciana, crean en el compromiso sobre la participación y que seguramente creemos en ello, ¿no?, que la participación no es tan reglamentista como de voluntad política, ¿no? Entonces, desde ahí hemos impulsado, por ejemplo, los primeros presupuestos participativos de la Comunitat Valenciana, pionero en el Estado español. Ha sido complejísimo, pero ha sido gracias a un compromiso fuerte de la propia Generalitat Valenciana en sus 12 diferentes consellerías, ponerlas de acuerdo, no impulsar este proyecto sin reglamentarlo, sino desde la propia voluntad política, con un compromiso y desde un pilotaje. Eso ha sido muy complejo, pero lo conseguimos. Y finalmente, pues simplemente daros las gracias, José, Toñi, a todos vosotros los que habéis participado, a los que conozco algunos de los que estáis ahí escuchando, y daros las gracias por ir construyendo, ¿no?, y la necesidad que tenemos y la importancia de seguir construyendo entre todos y todas, pues, políticas públicas que ayuden a transformar y a mejorar y tener una vida mejor entre todos. Muchísimas gracias, me quedo aquí y muchísimas gracias y espero, como ha dicho José, que nos podamos ver en un futuro presencialmente. Aquí tenéis vuestra casa. Un futuro cercano, ¿no? Eso es. Muy bien, pues muchas gracias, María Jesús. Nada, un placer teneros a todos. Gracias a todos por la participación. El vídeo lo colgaremos en la página de la cátedra, donde está toda la información. En unos días yo creo que lo tendremos colgado. Y nada, pues nos vemos a la próxima. Un placer. Cuídate mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós.